¿Qué tal, pequeños? Buenos días. Estamos viernes ya, miren ustedes, finalizando la semana de clases, la tercera semana de clases, ¿no? Vamos a ingresar a la cuarta, ya como que nos vamos habituando un poco, ¿no? A este cambio, a este cambio. Y también contentos porque ya en unos días estamos empezando con la plataforma. A través de la plataforma, pequeños, vamos a poder hacer llegar el material, ustedes van a poder hacer llegar también sus tareas, vamos a poder en algún momento interactuar y todo ello, ¿no? Y eso a mí me emociona y me alegra porque de alguna manera va a hacer que podamos de repente hacer diferente nuestras clases, ¿no? Quizá no en todos los cursos, vamos a ver cómo avanzamos. Pequeños, el día de hoy nos toca el curso de religión, tenemos religión, ¿verdad? Entonces, el tema de esta semana era el rosario, ¿verdad? El tema es el rosario. ¿Qué es el rosario, pequeños? El rosario es un rezo, ¿no? ¿Ustedes han visto? Son unas bolitas, es como un collarcito. Algunos se ponen para protegerse porque es un signo de fe, ¿no? Entonces se ponen como un collarcito y ahí lo tienen, pero tienen sus partes, ¿no? Tiene cómo rezarse, ¿ya? El rosario realmente es un acercarnos a Dios, es un hablar con María. ¿Ya? El rosario está relacionado con la Virgen María. Entonces vamos a un videíto primero para que todos puedan prestar atención y vamos a compartirlo. Por favor, pequeños, recomendación. Todos atentos a lo que yo digo, por favor, atentos a la clase, porque ustedes tienen una tarea, tienen ahí una práctica para desarrollar. Entonces no quiero que alguien me diga, Miss, pero y eso no está, no encuentro, no. De pequeños, usted en la clase está, en lo que yo digo está, ¿ya? Y si hay algo que no he dicho, pues entonces lo vas a buscar, pero la gran mayoría de lo del tema y la tarea a desarrollarse está en la clase. Es como si estuviéramos en un salón, ¿no? En un aula de clase. Todos tienen que estar atentos, nadie puede distraerse. Nadie puede distraerse. Entonces, atentos, por favor. La recomendación es estar atentos. Perfecto. Vamos a compartir. Aquí está. Ahí está. En este video vamos a aprender cómo rezar el Santo Rosario. De manera rápida vamos a enfocarnos en dos maneras de rezarlo. Una, la manera sencilla, tal cual lo reza el Papa Francisco con los fieles en el Vaticano, y otra, la manera más completa. Vamos a ver cómo se hace. Antes que nada, es importante empezar diciendo que el Santo Rosario consiste en 4 misterios. Los misterios gozosos, que se rezan los lunes y sábados, los misterios dolorosos, que se rezan los martes y viernes, los gloriosos, miércoles y domingos, y los que se rezan el jueves, que son los luminosos. Para rezar eficazmente el Santo Rosario, debemos contemplar los misterios, o sea, debemos imaginarlos. Vamos a empezar por el rosario sencillo, de todos los días. La cruz significa que debemos rezar la señal de la Santa Cruz. O sea, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Y después nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Luego, anunciamos el primer misterio. En la descripción les dejo el link para que vean todos los misterios si quieren rezarlos. Después de anunciar el primer misterio, rezamos un Padre Nuestro. O sea, una bolita toma un Padre Nuestro, o rezamos 10 bolitas de Ave Marías y terminamos por un Gloria. Nuevamente anunciamos el segundo misterio y decimos lo mismo, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria. Tercer misterio, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria. Cuarto misterio, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria. Quinto misterio, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria. Y terminamos con un Salve. Salve Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, salve. Y de ahí terminamos, y obviamente terminamos con la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De una manera sencilla, la receta Papa Francisco con los fieles. Ahora, si queremos usarlo de la manera más completa, bueno, la cruz significa la señal de la cruz, lo mismo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y de Señor Dios.
Después rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Luego rezamos el acto de contrición o el pésame. Para los que no saben esta oración, tienen abajo en la descripción la oración y los links para que puedan aprenderla. Sino una manera sencilla de hacer el acto de contrición es decir 3 veces, Dios mío, perdóname. Y después empezamos con la primera fase, ¿no? La primera bolita rezamos un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria. Anunciamos el primer misterio y rezamos un Padre Nuestro. Después rezamos 10 Ave Marías contando con las bolitas y un Gloria, y después rezamos una ejaculatoria. Por ejemplo, oh Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno y guía a todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Esa es la oración de Fátima. Luego de rezar las ejaculatorias se enuncia el segundo misterio, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria, una ejaculatoria. Luego de rezar los 5 misterios, como siempre, terminamos con la oración del Salve. Dios te salve, Reina y Madre Misericordia. Al terminar el Salve, podemos rezar la última fase, ¿no? Estas bolitas están acá, por las intenciones del Santo Padre. Consiste en la misma, rezar un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, un Gloria, y la señal de la cruz para concluir. Acá les dejamos los 4 misterios del Santo Rosario para que elijan cuando quieran rezarlos. También se los dejamos abajo en la descripción. Un saludo en Cristo. Que tengan un bendecido día. Muy bien, pequeños. ¿Ve qué bonito nos han orientado cómo rezar, ¿no? Cómo rezar. Entonces, ya sabemos, pequeños, que el rosario surge 800 años, ¿no? En el año 800 surge, en el año 800, ¿ya? Como salterio, dice, como salterio. ¿Qué es salterio? Salterio es el rezo de los salmos que se rezaba en aquel entonces, ¿ya? En 1500 se establece para cada decena, como hemos visto ahora, ¿no? Cada decena, la meditación de un hecho, ¿no? Lo que nos decía la persona que nos está narrando, nos da cada 10, o sea, pues cada decena al finalizar, se hace la meditación del hecho, ¿no? Una meditación. Y este hecho está relacionado con la vida de Jesús. Por eso se llama misterio, ¿ya? Está relacionado con la vida de Jesús. Uy, pequeños, tengo una mosquita, está que me molesta. Y así surge, pues, el rosario actual, ¿no? El rosario actual, pero miren, ¿ve? Surge en el año 800, pequeños, en el año 800. De ahí se ha ido modificando hasta que en 1500, pues, se establece el rosario que actualmente lo rezamos, ¿no? ¿Qué significa la palabra rosario? La palabra rosario significa corona de rosas, corona de rosas. ¿Qué dice? Cada que hacemos que rezamos una Ave María a la Virgen María, es como que le entregamos una rosa. Y cuando rezamos todo el rosario, le estamos regalando esa corona de rosas a la Virgen María. La Virgen María, pequeños, por ser la Madre de Jesús, es la intercesora. Es a través de ella que podemos llegar a Dios. Todo lo que podamos pedir a María, ella nos lo va a conceder, ¿no? Es intercesora, ella intercede por nosotros. Entonces, el secreto está ser personas de fe, creer en Dios, hacer bastante oración, ¿ya? Entonces, pequeños, la Virgen María en cada una de sus apariciones, porque ella ha tenido apariciones, una de ellas es la que se presentó a los 3 pastorcitos, ¿no? Cuando se le presenta a los 3 pastorcitos, ¿qué les dice? En todas sus apariciones pequeños, ella dice que recemos el rosario, debemos rezar el rosario. Ella nos invita en cada aparición que ha tenido, ella nos invita a rezar el rosario. ¿Para qué? Para que pueda traernos paz, para que pueda traernos paz. ¿Ya? Entonces es importante rezar el rosario, ¿no? Está compuesto el rosario, pequeños, por 2 elementos, ¿ya? Que es la oración mental y la oración verbal.
Verbal porque hacemos la oración. El Ave María, rezamos al Padre Nuestro, ya hemos visto, ¿no?, cómo se hace. Y la oración mental porque meditamos sobre los misterios. Cuando hablamos de misterios, hablamos de la vida de Jesús. ¿Ya? Entonces, pequeños, miren ustedes, esto del rosario que se inició pues en el año 800, mire, ha ido avanzando de generación en generación, ha seguido y esto se sigue y se seguirá, ¿no? Como dice la oración, por los siglos de los siglos, ¿no? Las oraciones son así. Entonces, siempre va a haber en todos los tiempos personas de fe, creyentes. Entonces, eso hace que podamos hacer oración, Ahora, la iglesia recibió el rosario en su forma actual en el año 1214. En el año 1214 la iglesia recibe el actual rosario, ¿no? Debidamente ya ordenado por decenas, con los misterios y todo ello, ¿no? ¿Cómo? Se le hace una aparición, la Virgen se le aparece a Santo Domingo, ¿no? La Virgen se le aparece a Santo Domingo y le entrega el rosario, y le dice que deben rezar, sobre todo los herejes de aquellos tiempos, ¿no? ¿Quiénes eran los herejes? Esas personas que cometían abuso, mataban y todo, o ellos sentían que ellos eran la justicia, ¿no? No creían en un Dios, nada, solo ellos eran la justicia. Entonces, para que se conviertan estas personas, la Virgen hace uso y utiliza a Santo Domingo, porque a él se le aparece. ¿En qué año? En 1214. ¿Qué oraciones contiene el rosario? ¿Qué oraciones? La señal de la cruz, ¿no? Ya nos decía al inicio, la cruz está ahí. Entonces, ahí, ¿qué rezamos? Por la señal de la Santa Cruz nos dio, ¿no? Nos dijo en el video que acabamos de ver. Entonces, las oraciones que contiene el rosario pequeño, al inicio la señal de la cruz, cogiendo la cruz que está ahí. Luego, ¿qué viene? El credo. El credo es una oración de fe, es un decir sí creo. ¿Ya? Es un decir abiertamente, soy persona de fe, yo creo en Dios. ¿Ya? Luego está el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Salve. Esas son las oraciones que contienen el rosario, que siempre se van a rezar cuando se reza el rosario. ¿Ya? Son 6 oraciones, no son 6. Asimismo, pequeños, el rosario tiene misterios, ¿ya? Los misterios gozosos son los que se rezan, dice. ¿Qué momentos se rezaban, pequeños? Nos dijo, ¿no? Nos dijeron los misterios gozosos. Se rezan los lunes y los sábados. Los lunes y los sábados se rezan los misterios gozosos. ¿De qué trata? Atentos, porque hay una pregunta ahí. ¿De qué tratan los misterios gozosos? Los misterios gozosos pequeños incluye el tiempo desde la anunciación. Cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo, que será el Hijo de Dios. Desde ese momento incluye el misterio gozoso, los misterios gozosos, la anunciación, la visitación. La visitación, ¿cuándo se da? Cuando María, ya embarazada, visita a su prima Isabel, que ya era una persona mayor de edad, prácticamente que ya no podía tener hijos, pero estaba embarazada. Y María, embarazada también, la visita a su prima Isabel, que también estaba embarazada ya, en meses ya mayores que María. Incluye eso, ya les dije, la anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús. ¿Qué más? La presentación en el templo. En aquellos tiempos pequeños,
todo recién nacido, antes de los 8 días, tenía que ser presentado en el templo. ¿Qué incluía esto? Llevaban al recién nacido, lo ofrecían, adicional a ello tenían que llevar 2 pichones, 2 tórtolos, para que puedan ofrecerlo al Señor. Se lo entregaban a Dios. Eso también incluye los misterios gozosos. Allí se contempla. Entonces ya vamos, miren. La anunciación, la visitación, la presentación al templo, ya tenemos 3. ¿Qué más? La cuarta, Jesús perdido en el templo. Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Se recuerdan que a los 12 años él se pierde? Cuando sus papás van un rato a Jerusalén y ahí Jesús se pierde. Y sus padres cuando lo buscan, ¿dónde lo encuentran? En el templo, conversando con los grandes dados de Dios, ¿no? Personas conocedoras de Dios, que con ellos estaba Jesús intercambiando ideas en el templo. Hasta allí, pequeños, se incluyen los misterios gozosos, ya que se rezan los días lunes y sábado. Luego vienen los misterios luminosos. Los misterios luminosos se rezan los días jueves. Los misterios luminosos se rezan los días jueves. ¿En qué consisten estos misterios? Cuando rezamos el rosario los días jueves, todo va a ser relacionado a estos misterios luminosos. Se nombrará la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús desde su bautismo. Ustedes saben que él se bautizó a los 33 años. Todo un hombre. Desde ese momento incluye los misterios luminosos que se rezan los días jueves. Los misterios luminosos contemplan la vida pública de Jesús desde el momento de su bautismo. ¿Quién lo bautizó? ¿Quién lo bautizó? Juan. Juan lo bautizó. ¿Ya? Entonces, ¿qué más viene? Las bodas de Caná. ¿Se recuerdan de esas bodas de Caná cuando no había vino? Se acaba el vino. ¿Qué hace Jesús? Las tinajas de agua las convierte en vino para celebrar las bodas de Caná. Eso también se incluye en ese rezo. Las bodas de Caná. Luego, el anuncio del reino de Dios. Cuando Jesús anuncia, ¿no?, a sus discípulos y les dice, hay un reino de Dios que espera a los justos, que espera a las personas de buen corazón. Hay un reino, él anuncia que hay un reino de Dios, que es su Padre. Y finalmente la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración, pequeños? Un buen día, antes de que a Jesús lo apresaran, ¿ya? Porque es desde el bautismo toda su vida pública, ¿no? ¿Qué pasó? Sus milagros, todo, ¿ah? Y la transfiguración. Cierto día Jesús lleva a Pedro, a Santiago, sus discípulos, ¿no? Pedro, Santiago, y a su hermano Juan. Los lleva a una montaña alta, pequeños. Y allí Jesús se transfigura. ¿Qué quiere decir? Le llega una luz resplandeciente como el sol al rostro. Y toda su ropa se viste de blanco, un rayo luminoso de color blanco. Esa transfiguración indica que Jesús no es cualquier ser humano común y corriente, sino que es el Hijo de Dios. Recién ahí los discípulos pueden entender, ¿no?, de alguna manera con quién han estado conviviendo y que es realmente Él el que nos va a salvar. Hasta allí incluyen los misterios luminosos. Los he nombrado, ¿ah? Los he nombrado. Muy bien. Termina, pequeños, con la institución de la Eucaristía. A ver, repasamos. Empieza con el bautismo.
Bodas de Caná, ¿cierto? Bodas de Caná. El anuncio del reino de Dios, Juan 3. ¿Ya? 4. La transfiguración de Jesús. Y 5. La instauración de la Eucaristía, que fue la clase pasada. ¿Se recuerdan que la clase pasada hablamos sobre la Eucaristía? Jesús se quedó entre nosotros a través de la Eucaristía. ¿Cuándo se instaura? En la última cena de Jesús con sus discípulos. Hasta ahí son los misterios luminosos. Luego vienen los misterios dolorosos. Dolorosos, de dolor, de dolor. ¿Ya? Estos misterios dolorosos pequeños se rezan los martes y viernes. Se rezan los martes y viernes. ¿Qué contemplan los misterios dolorosos? Contempla, pequeño, todo lo que es la pasión y muerte de Jesús. Todo lo que es la pasión y muerte de Jesús. Eso contemplan los misterios dolorosos. Porque hubo dolor, pues. ¿Ya? Y se inicia. ¿Hasta dónde, pequeños? A ver, eso también antes que me olvide. ¿No? Aborda todo lo que es la pasión y muerte de Jesús. Y se inicia con la oración en el huerto de Getsemaní. Jesús se aleja, ¿no?, de sus discípulos y sube al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y ahí él pide y habla con Dios su Padre, ¿no? Y le suplica y le dice que si puede, dice, aparta de mí este cáliz, le dice, de ser posible, pero si no, le dice, que se haga tu voluntad. Ahí se contempla esto, en los misterios dolorosos. ¿Ya? Se inicia con la oración en el huerto de Getsemaní. Luego viene la flagelación, el momento de la flagelación. ¿En qué momento se da esto? Cuando lo llevan los romanos ante Pilatos, ¿cierto? Y ahí él dice, no, él se lava las manos y dice que el pueblo elija. Y ahí lo pone y entre, ¿cómo se llama este personaje que ahorita se me ha ido? Y les da a elegir al pueblo, pues, ¿no? Y les dice, o salvan a Jesús, o salvan a Barrabás, era, creo, ¿no? Claro, aquel hombre de esos tiempos. Y la gente dice, pues, que liberen a Barrabás y que condenan a Jesús. Él se lava las manos, él dice, no he sido yo, sino es el pueblo el que pide. Y en ese momento él dice, no, flagélenlo, ya castíguenlo, es de ustedes vean. La flagelación, pequeños, cuando lo azotan a Jesús. Ese misterio también se contempla en los misterios dolorosos. Luego el momento de la coronación de espinas. Cuando camino ya para que suban al monte de Calvario, para que lo crucifiquen, los soldados se burlan, ¿no? Le dicen, si eres rey, te falta una corona. Y elaboran ahí en ese momento una corona de espinas y se lo colocan en la frente. Eso también incluye en el misterio doloroso. ¿Qué otro momento de la vida de Jesús contemplan los misterios dolorosos? Jesús en la cruz. Jesús con la cruz, perdón, a cuestas. Jesús con la cruz a cuestas. Son 14 estaciones, ¿no? Jesús lleva su cruz, su propia cruz, carga él, cuestas. Ese es otro momento, ese es otro momento que incluyen los misterios dolorosos. Luego la crucifixión. La crucifixión. Entonces, a ver, los misterios dolorosos. Habíamos dicho, la oración en el huerto, va 1. La flagelación, 2. La coronación de espinas, 3. ¿Qué más viene? Jesús con la cruz a cuestas, 4.
y la crucifixión 5, los misterios dolorosos. Y tenemos pequeños los misterios gloriosos que se rezan los días miércoles y domingos, gloriosos, de gloria. Son esos misterios gloriosos son aquellos momentos en que el cielo y la tierra se juntan, ¿no? Se unen. ¿Ya? Entonces, incluye desde la resurrección de Jesús. Cuando fueron, ¿se recuerdan? Porque ya lo habían enterrado, colocaron una piedra, lo llevaron y ahí dejaron a Jesús. Luego fueron, ¿no?, las mujeres a visitar y a echarle unas cremas, que era una costumbre. Y cuando llegan, ¿qué encuentran? La piedra movida, ¿verdad? Desde ese momento incluye los misterios gloriosos, la resurrección de Jesús y la coronación de María en el cielo. ¿Qué más? La ascensión al cielo de Jesús. La ascensión, el momento de la ascensión. ¿Qué sucede después que Jesús resucita? Él se queda, pequeños. Él se queda todavía. Se queda por espacio de 40 días. Es por eso, por ejemplo, esto del peregrino de Emaús, ¿no? Cuando ya encuentran y ven que la piedra había sido movida, van y buscan, ¿no? Y Jesús se les aparece, ¿no? A los discípulos que iban tristes conversando camino a Emaús, y les dice, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Porque todos lo estaban buscando, pero Jesús ya había resucitado. Pero después de la resurrección, Él se queda 40 días. Prepara a los discípulos para que vayan por el mundo difundiendo todo lo que habían vivido con Jesús. Él se queda 40 días y le otorga luego el poder. Le pasa, como quien dice, el poder al Espíritu Santo. Porque luego el Espíritu Santo es el que les da esa fortaleza a los discípulos para que vayan por el mundo. Les da a conocer idiomas y todo para que puedan ir por el mundo dando a conocer la palabra de Dios y la vida de Jesús. Entonces, después de esos 40 días pequeños, viene la ascensión de Jesús al cielo. Ahí sí, ya Él se va al lado de Dios su Padre, ¿no? Por eso dice la oración, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. ¿Ve? Entonces, qué bonito conocer estos misterios. No se trata de rezar por rezar, y tiene sus días, y tiene sus misterios. O sea, no todos los días puedo rezar por lo mismo, no. Si yo deseo rezar, por ejemplo, un lunes, tomaré todos los misterios gozosos, ¿no? Recordaré todos los misterios gozosos. Desde la anunciación de María, cuando los ángeles le anuncian que va a ser mamá, ¿no? Entonces, pequeños, miren, ve, el rosario tiene su forma de leerse y hay que saberlo, hay que conocerlo. Y eso nos une, ¿no? Nos une, nos relaciona. Como les vuelvo a repetir, pequeños, el rosario es una forma de relacionarnos con Dios. Recemos el rosario, si quiere una vez a la semana, ¿no? Démonos un tiempo, pequeños, para estar en relación con Dios, para entrar en relación con María, que siempre intercede por cada uno de nosotros. Seamos personas de fe. Les vuelvo a repetir, donde está Dios no falta nada, pequeños. Él te da sabiduría, Él te da fortaleza para salir de los momentos difíciles. Te da sabiduría para saber afrontar los momentos difíciles. No te apartes de Dios. Sea cual sea tu religión, no te apartes de Dios. Llévalo siempre en tu corazón. Y hagamos oración, que es lo que el mundo hoy necesita. Mucha oración, pequeños. Ahora que ya sabemos
qué es el rosario y cómo se reza, qué días se rezan tales misterios, qué incluye cada misterio. Entonces, realmente, pequeños, una clase muy bonita del curso de religión. Espero les haya gustado. Ya, desarrollen su práctica. Ahí hay una preguntita, ¿no? Donde habla las bendiciones del Santo Rosario. Esas bendiciones, pequeños, ustedes también tienen que, a ver, busquen, investiguen. Esas bendiciones tienen que ver, ¿qué obtengo yo cuando rezo el rosario? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué beneficio? ¿Qué me da? ¿Qué me otorga si yo hago mi oración del Santo Rosario? ¿Ya? Entonces, esas 10 bendiciones del Santo Rosario es la tarea también para que ustedes lo puedan hacer. Lo demás que les pide ya se los he dado aquí en la clase. ¿Ya? O sea, hay que estar atentos. Siempre, antes de mi clase, debo estar con mi material, debo estar con mi cuadernito y tomando nota de algunas cosas que de repente la profesora pueda decir y no están en el material. ¿No? Entonces, pequeños, muy atentos siempre a las clases. Todas son importantes, todos los cursos. Muy bien, un gusto como siempre, los quiero mucho y nos volvemos a ver, ¿sí? Por favor, pequeños, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Mucha oración, ¿sí? Háganlo. Los quiero mucho.